¿Hay algún hueso o algún fósil que has descubierto del que personalmente te sientas satisfecho, que te hayas asombrado o hayas sentido que sea un gran descubrimiento o te haya gustado encontrarlo? Bueno, que yo haya encontrado, hay uno al que le tengo particular cariño porque lo encontré cuando tenía 16 años, Oh, ok. que es un dinosaurio del Triásico que se llama Supaisaurus, que cuando lo encontramos era, y creo que sigue siendo, en ese lugar, en ese ambiente, digamos, en esa antigüedad, en ese lugar, no se conocía todavía ningún dinosaurio carnívoro más o menos bien representado. Y lo encontré un año y ese año no pudimos extraerlo y volvimos creo que a los 2 años y pudimos extraerlo, pero no sabíamos todavía de qué se trataba. Sabíamos que podía ser un dinosaurio, pero no qué tipo de dinosaurio. Sí conocíamos del lugar dinosaurios herbívoros. Y cuando lo estábamos excavando, encontramos las vértebras del cuello y íbamos destapando y aparecían más vértebras, cual es un buen indicador, digamos, si sigue apareciendo el cuello, teníamos la esperanza de que pudiera estar el cráneo al final del cuello. ¿Y si Y estaba el cráneo? cuando llegamos al final del cuello está el cráneo, y cuando Wow. empezamos a destapar del otro lado encontramos el hocico, y cuando vemos la mandíbula, era claramente la mandíbula de un dinosaurio grande. Es un cráneo grande. Grande, depende con qué dinosaurio compares, eh, era un cráneo súper completo, un dinosaurio carnívoro que no se conocía, y yo no lo podía creer. Tenía una felicidad enorme en ese momento, no lo podía creer. Y sigue siendo uno de hecho, mira, no sé si acá tengo la remera de Supaisaurus, abajo no se alcanza a ver. Ese es el dinosaurio? Sí. Wow. Entonces, a tus 16 años descubriste un fósil histórico, podríamos decir. Que Bueno, un no antes y un sé si es después. un fósil súper relevante, pero por lo menos es un dinosaurio, una especie nueva y bastante bien representada. Y, y nada, una felicidad enorme. He hecho varios otros hallazgos, pero como te digo, muchas veces encontrar un fósil de dinosaurio a veces es encontrar dos huesos Mm, y sí. a veces es encontrar un esqueleto y en el medio todas las posibilidades. No, Y pero este fue un descubrimiento que estuvo bueno. sí, fue un cráneo, ¿no? Creo que el cráneo es lo más difícil de encontrar, si no me equivoco. Sí, pasa mucho con los dinosaurios que es difícil encontrar sus cráneos porque eh, el cráneo no es un hueso, sino que es lo que nosotros llamamos un esqueleto craneano, ¿no? El cráneo, Mm, tanto el nuestro como el de los dinosaurios, está compuesto por un montón de huesos que están unidos entre sí. Y en el caso de los dinosaurios, esas uniones son muy débiles en varios casos. Entonces, es muy común que el cráneo se haya desarmado y se haya perdido antes de que el dinosaurio quede preservado. Entonces, encontrar los cráneos, el cráneo es como el, el- lo, como la meta, lo ¿no? más La raro meta y de lo más un... buscado, porque también tiene mucha información. Entonces, el cráneo es como una pieza súper importante y es la más difícil de encontrar, digamos. ¡Wow! Pues muchas felicidades, ¿no? Yo me Gracias. imagino como ese sentimiento y esa emoción de que apenas a los 16 años ya hayas encontrado algo tan grande como lo es un cráneo, ¿no? Y también eran las vértebras, me mencionabas, ¿no? Sí, sí, hay algunos otros elementos del esqueleto, pero sobre todo está ese cráneo completo que me sigue pareciendo. Yo le tengo mucho cariño a ese dinosaurio, me sigue pareciendo un cráneo hermoso. ¡Wow, wow! Y supongo que ya hay representaciones gráficas, ¿no? Hay varias, y de hecho, bueno, en Paleocartón venimos haciendo una que todavía no está publicado, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, porque además de que yo le tengo mucho cariño, fue estudiado extensamente por un paleontólogo y gran amigo mío que se llama Martín Escurra, de acá del Museo de Buenos Aires. Él hizo mucho trabajo con esto, entonces junto con él estamos haciendo esta reconstrucción que espero algún día terminar y publicar, pero hay algo interesante, y es que cuando primero se publicó Supaisaurus, se lo describió como que tenía dos crestas, como si fuera, no es este dinosaurio, pero como si Sí, tuviera sí, sí. unas crestas acá adelante, y se hicieron reconstrucciones con esas crestas, y después Martín, reestudiándolo, porque como te digo, no todos los fósiles son fáciles de entender. El cráneo está completo, pero tiene complejidades y la preservación a veces dificulta la interpretación, y Martín, estudiándolo, concluyó que lo que parecían crestas
eran los huesos nasales que se habían desarticulado y se habían desplazado. Entonces, él propuso una nueva reconstrucción que es más convencional, digamos, donde en realidad no tiene esas crestas, sino que son los huesos nasales. Y la reconstrucción que estamos haciendo en cartón, que capaz que, mira, te la muestro. Ok. Vamos a ver el fósil que descubrió Santiago Rebull. ¡Wow! Y Ok. estos serían los huesos nasales, que en la interpretación original formaban como unas crestas, pero lo que Martín descubrió es que en realidad estaban corridos del lugar y tenía como un perfil más tradicional. Y esta reconstrucción, que está sin terminar todavía, es Subaisaurus basado en los estudios de Martín. Y es tamaño real, podríamos decir que sí Es tamaño es... real, sí. Sí. ¡Wow! Era grande el animal, ¿eh? Y además, como es un animal del Triásico, o sea, de la primera época de los dinosaurios, es un animal bastante grande, digamos, los dinosaurios gigantes vinieron después. O Qué sea, para su increíble. época es bastante grande. Sí. Y por ejemplo, esa clase de trabajos de cartón, ¿cuánto tiempo te lleva ese proceso? Porque también es mucha investigación, ¿no? Porque tú los haces de una manera que sean también coherentes con la realidad, ¿no? Coherentes con cómo eran. Entonces, supongo que debe ser un trabajo de medir, de cortar y además de investigar, ¿no? ¿Cómo es ese Sí, proceso? me lleva mucho tiempo cada pieza. Esta en particular, como te digo, lo venimos haciendo de a poquito, pero hace años ya. ¡Wow! Pero otros que por ahí me dedico más de lleno no llevan tanto tiempo, pero igual llevan mucho tiempo. Y mucho tiempo, como bien decís, tiene que ver con la investigación. Como yo busco que la pieza sea lo más correcta posible en su anatomía, a veces me lleva mucho tiempo entender y familiarizarme con esa anatomía. No solo realizarlo, sino poder entenderla tridimensionalmente para poder construirla. Y además hay esto ya es como por gusto personal, porque es un proyecto como muy nerd, me gusta poder en cada proyecto, dependiendo del tiempo que tenga, darle la mayor cantidad de detalle posible. Y eso muchas veces incluye invertir un montón de tiempo en en detalles o en cosas del cráneo que por ahí ni se ven después. Acá tengo otro, este es una especie, se llama Yucalcán. Es un dinosaurio carnívoro que se dio a conocer hace un año, si no me equivoco, y cuando hicimos la reconstrucción, pasé muchísimo tiempo reconstruyendo el basicráneo, que es la parte de adentro del cráneo donde iría el cerebro, y el paladar, que son cosas que yo sé que la mayoría de la gente ni siquiera va a mirar, pero a mí me da satisfacción hacerlas y que estén ahí. Y eso lleva un montón de tiempo de estudio y de discusión con los investigadores, ¿no? Que ellos lo vean y me corrijan y me recomiendan la lectura de otro paper o me dicen fíjate en tal animal. Y toda esa discusión, todo ese estudio es parte de lo que a mí me motiva, ¿no? Es parte de lo que me lleva a hacer estos proyectos.